En Equilibrio, con Dore Ferriz, a través de centralfmequilibrio.com. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Dore Ferriz, los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de Central FM. El día de hoy vamos a hacer un análisis de lo más divertido, porque con Yuri Elrich no hay de otra, de cómo estamos viviendo ya la decadencia de un imperio. No sería la primera vez en la historia, por supuesto que no, pero estamos viendo cómo Estados Unidos empieza a extinguir esta flama y empieza a cederla a China. Bueno, por lo menos desde mi perspectiva, eso es lo que estoy observando. Mi queridísimo Yuri Elrich, te saludo con todo mi cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Mi Dore, con gran gusto de saludarte. Y pues viendo que efectivamente vienen tiempos de cambio. Vienen tiempos de cambios y pues yo no te diría exclusivamente China. Fíjate que nos hemos acostumbrado a vivir en una suerte de mundo bipolar. Desde, por ejemplo, que vivíamos los tiempos de la Guerra Fría, cuando se imponían, por un lado, la Unión Soviética, actualmente su heredera Rusia, y por otro lado, Estados Unidos. Era así como el mundo socialista contra el mundo capitalista, ¿no? Entonces, había toda suerte de enfrentamientos por ese motivo, había bloques políticos al respecto. Por ejemplo, tú veías en Europa, veías la cortina de hierro, que eran las naciones socialistas que estaban en apoyo de la Unión Soviética, mientras que por otra parte estaban los occidentales que conformaban junto con Estados Unidos el bloque capitalista que impulsaba, bueno, el libre mercado, toda esta suerte de exportaciones, importaciones, movimiento de capitales y demás. Esto pasaba, mi Dore, en ese tiempo, y conforme fueron avanzando las cosas, Estados Unidos se fue imponiendo en esa Guerra Fría e hizo prevalecer, en este caso, al capitalismo. Ahora bien, estamos hablando de principios de los 90, que fue cuando en medio de todo esto no solo se deshizo la famosa cortina de hierro, también se deshace como tal la Unión Soviética. Entonces, lo que durante muchos años fue un solo país, con el tiempo fuimos viendo cómo se disolvía y formaba 15 naciones. Primero vimos que, por una parte, las repúblicas bálticas reclamaban su independencia. Entonces, Lituania, luego Estonia, luego Letonia, fueron reclamando la independencia y haciéndose 3 naciones independientes. Después vino el famoso intento de golpe de Estado al gobierno de Mikhail Gorbachev. Aquí te estoy hablando, mi Dore, del 19 de agosto de 1991. En ese entonces, él estaba tomándose unos días de descanso en su casa de campo, las famosas dachas que les llaman. Tomaba sus días de descanso en ese entonces y en esos días se estaba preparando una especie de reunión con las repúblicas que todavía le quedaban a la Unión Soviética para conformar un nuevo pacto, un pacto que ya no fuera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que fuera la Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas, pero con esta especie de golpe de Estado, secuestro de Gorbachev, finalmente se echó para atrás la posibilidad de esta reunión. Finalmente Boris Yeltsin, que por ese entonces ya era presidente de una Rusia aún soviética, finalmente lo que hizo fue pedir que se dejara regresar a Gorbachev, pero mientras por un lado él hacía eso, por otro lado impedía que se hiciera esta reunión que estaba programada para 2 días después, es decir, para el 21 de agosto de 1991. Entonces se cancela esta posibilidad y finalmente en lo que restó de ese año, la Unión Soviética se fue haciendo pedacitos hasta que el 25 de diciembre de ese mismo año sale Mikhail Gorbachev hablando ante las cámaras y anunciándole a la Unión Soviética y al mundo que el país como se conocía quedaba disuelto. Entonces se podían ver enfoques de cámaras de televisión hacia la bandera que ondeaba en el Kremlin y se veía cómo bajaba la famosa bandera roja con la hoz y el martillo en amarillo y subía la bandera de los 3 colores del azul, el azul, blanco y rojo,
con que era la bandera de Rusia. Y eso ya finalmente simbolizaba esta disolución. Ahora, Midori, ¿qué es lo que Enchina pasa? la piel nada más de, ¿no? Así como que, ajá. Sí, son hechos de lo más interesantes y veíamos como una especie de imperio, un imperio socialista en ese entonces, caía. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo ahora que nos hace pensar que Estados Unidos, como aquel imperio capitalista, también pueda caer? Ahora lo que estamos contemplando, Dore, es una especie de mundo bipolar, pero no del todo enfocado en cuestiones precisamente económicas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo necesariamente aquí a un Estados Unidos capitalista contra una Rusia socialista o una China puramente socialista. De China sabemos que oficialmente son socialistas, pero realmente operan como una nación capitalista. De hecho, en su operación económica, creo que muy pocas naciones pueden presumir que llevan a cabo el libre mercado de una forma tan enérgica como lo hacen ellos en la actualidad. Entonces, eso tienes por un lado. Por otro lado, tienes a Rusia, que con Vladimir Putin, lo último que puede señalar ahorita es que sean meramente socialistas, pero se están fortaleciendo mucho en la economía, están haciendo bloque junto con China y ahora lo que traen son problemas en su entorno inmediato. Por ejemplo, Rusia, con la tentación que tiene de invadir Ucrania, algo frente a lo que Estados Unidos y la OTAN en su conjunto, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, están haciendo un bloque para decir, oye, ni se te ocurra ir a invadir a Ucrania. De por sí ya se lo permitieron, Midore. En 2014, Rusia llegó a invadir la península de Crimea y se la anexó, pero hicieron ahí una trampa considerable porque por una parte meten tropas, pero no tropas uniformadas. Entonces, un poco metían el pretexto de que era una revuelta interna que estaba casi regalándoles Crimea. Y luego se inventaron una consulta en la que resulta que el pueblo pedía que la península de Crimea se le anexara a Rusia. Finalmente acabaron anexándola. Y ahora están buscando anexarse todo lo demás. Y pues hay mucha preocupación al respecto, porque si lo intentan hacer e interviene la OTAN, se viene una guerra fuerte y va a haber un conflicto de mayor dimensión que a ver hasta dónde llega. Pero si por X causa Joe Biden sigue estando así como muy suavecito, muy como queriendo arreglar las cosas por la buena, entonces estaría sentando un mal precedente y de alguna forma Rusia se metería completamente a invadir Ucrania, estaría abollándole la corona del imperio a Estados Unidos y por otra parte China diría, ah, caray, sí se puede. Entonces empezarían a echar una asomadita, ¿qué te parece? A Taiwán, Midori. Claro, es que hay tantos lugares, ¿no? O sea, ahorita tenemos eso, Taiwán, que está Ujú. haciendo una máquina increíble en materia de chips. Es Em, tremendo, sí. Tremendo lo que están haciendo. Tenemos que voltear a ver, por supuesto, a Rusia. Hay un tema entre armas nucleares, Rusia, China, bueno, Corea, ¿no? Y ahorita vemos a un Joe Biden tibio, a un Xi Jinping que va con todo, a un Vladimir Putin que no se va a detener en la vida, él va derecho y no se quita. Y necesitamos como lo que siga para Estados Unidos tiene que tener muchísimo carácter, Mira, las cosas no están nada fáciles y sobre ¿no? todo te voy a decir por qué. La mayor parte del gas con el que se surte a la Unión Europea Ajá, viene de Rusia. ¿Y imagínate, por dónde crees que atraviesa? claro. Atraviesa precisamente por Ucrania. Entonces, de alguna forma está un poco amarrada o mucho amarrada de manos la Unión Europea, que no podría entrar en un apoyo del todo contundente a Joe Biden si tuvieran que intervenir en favor de Ucrania, Claro. porque entonces se les deja de surtir de gas y ¿para qué quieres? Por otra parte, Vladimir Putin ya se protegió bastante en la materia porque tiene un contrato de aquí al 2030 para estar surtiendo de gas a China. Y ese contratito está por arriba de los 500 mil millones de dólares.
Entonces, está cubierto por los dos lados. Y aquí no, o sea, en ningún sentido tiene para dónde perder Vladimir Putin. Y por otra parte tienes a China, que ya le está echando el ojo a Taiwán, ya está viendo que Estados Unidos no viene tan fuerte como en otras ocasiones, y aquí es donde las cosas se empiezan a trabar y pueden generar un conflicto serio, mi Dora. Definitivamente. Mi Yuri, muchísimas gracias. Qué sumado tan interesante. De repente, digo, la historia se repite. Eso es lo que sabemos, es cíclico, va de un lado, va del otro, a lo mejor con diferentes versiones, pero siempre lo volvemos a ver. Entonces, ver este zoom out de lo que pasó y lo que podría pasar ha sido un análisis verdaderamente increíble. Gracias, mi Yuri. ¿Dónde te encontramos en esos aforismos nocturnos? Síganme, por favor, siempre me da mucho gusto. Estamos ahí en Facebook, Twitter y por supuesto Instagram. En todas me tienen como Yuri Ehrlich. Y bueno, conversemos porque tenemos este y muchos temas más y hay bastante que platicar. Ya nada más les dejo un último dato al respecto. Cuando se disuelve la Unión Soviética, básicamente 4 naciones quedan heredando el arsenal nuclear. Por supuesto, la principal es Rusia, le sigue Ucrania, toma nota, mi Dore, sigue Bielorrusia, actualmente en conflicto con el mundo y acompañada de Rusia, y por otra parte está Kazajstán, que es un aliado siempre de Rusia. Entonces, las únicas armas que ya le faltan a Vladimir Putin en materia nuclear son las que tiene Ucrania. Uy, que está media hora de conseguirlas. Pues ahí dirás. Ay, exactamente. Gracias, mi Yuri. Te abrazo con todo mi cariño. Gracias por estar aquí. Mi Dore, siempre es un placer. Gracias también a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros a través de Central FM. Recuerden escribirnos en todas nuestras plataformas más digitales, así nos encuentran Central FM, Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz y a nombre de este maravilloso equipo de trabajo me despido. A la próxima. En Equilibrio, con Dore Ferriz, a través de centralfmequilibrio.com.